Tenemos por aquí el modelo Pi del transistor. Vamos a ver para qué se utiliza o cómo es que nos va a ayudar en nuestros análisis de corriente alterna. Posteriormente vamos a calcular la ganancia de los amplificadores que hemos trabajado: amplificador base común, emisor común, colector común. Los tres que ya trabajamos, vamos a calcular su ganancia tanto de voltaje como de corriente. El modelo Pi del transistor nos va a ayudar a hacer esta tarea. Entonces empezamos por aquí. Ya sabemos que hay un modelo tradicional del transistor. Aquí está, como lo vimos en las primeras clases. Este es un transistor NPN, es un transistor PNP. Esto pues ya no hay mucho que agregar, ya lo hemos trabajado. Entonces este transistor que trabajamos regularmente lo vamos a dibujar de otra manera, digámoslo así. Lo vamos a dibujar como lo tenemos de este lado, ¿sí? ¿Qué le estamos agregando? Bueno, inicialmente, vean, si decimos que esto es el emisor, el colector y esto es la base, de manera interna en el transistor se dice que hay una resistencia en la base. Es esta resistencia que está aquí. Esta es la base. Entonces, adentro del transistor tenemos esto que se llama resistencia Pi. La resistencia Pi pues genera, como todas las resistencias, en lo que conocemos, todas las resistencias siempre generan una caída de voltaje o un voltaje. ¿Quién es ese voltaje? Pues aquí lo tenemos, se llama voltaje Pi. Hay una relación directa obviamente entre el voltaje Pi y la resistencia Pi por medio de la ley de Ohm. Todos conocemos la ley de Ohm, relaciona voltaje, relaciona resistencia. ¿Y qué corriente es la que está pasando por aquí? En este caso, en esta parte del transistor, pues sabemos que esta es la base. Obviamente aquí está pasando la corriente de base. Por aquí más adelante ya tenemos esa equivalencia. Aquí dice que voltaje Pi, o bueno, esa ley de Ohm aplicada, dice que voltaje Pi es igual a la resistencia Pi por la corriente de base. Esto no es otra cosa más que la ley de Ohm aplicada ¿a dónde? A esta parte del transistor, la base. Acuérdense también que siempre en una resistencia se sabe que la corriente va de más a menos. Si sabemos que en un transistor NPN la corriente en la base está entrando, aquí está la corriente en la base entrando, entonces ¿qué polaridad tiene el voltaje Pi? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos más, aquí tenemos menos. Recuerden siempre, la corriente va de más a menos. Entonces estamos cumpliendo con esa teoría al decir que la corriente entra en la base y bueno, se genera un voltaje Pi, como le estoy comentando, un voltaje Pi con la polaridad más menos, en donde está esta resistencia llamada R. Del lado del emisor, bueno, no hay nada nuevo. Sabemos que aquí hay una corriente de emisor saliendo. La flechita, ya sabemos, es el emisor. Bueno, en este lado está nuestro emisor. Hay una corriente saliendo del transistor. No hay nada que tengamos que agregar. Del lado del colector, vean que está incluyéndose el dibujo de una fuente. Bueno, el diagrama de una fuente de corriente. En realidad esto no es una fuente de corriente que esté dentro del transistor. Digo, si alguien les llegara a preguntar, bueno, eso quiere decir que adentro de ese transistor, tengo mi transistor, adentro hay una fuente de corriente que simboliza aquí. Realmente no hay una fuente de corriente. En realidad se representa así porque acuérdense que el transistor fue diseñado para amplificar corriente. Entonces vamos a interpretarlo así. Vamos a decir, es que en el colector hay una corriente tan grande que podemos dibujarla como si fuera una fuente. Acuérdense, no hay una fuente dentro, simplemente así se representa una corriente, digamos, considerable. Ponemos como si estuviera una fuente de corriente. ¿Y esa quién es? Pues es mi corriente de colector. No cambia nada respecto a las corrientes, los sentidos. Aquí sabemos que hay una corriente entrando al transistor. Es la misma corriente que está entrando aquí. La del emisor sale, pues acá también está saliendo. Y la de la base, pues ya la comentamos. Todo se relaciona, todo lo que estamos viendo aquí en el pizarrón se relaciona. Ahorita lo vamos a explicar a detalle cada una de esas partes. Entonces ya está. Cambio mi modelo tradicional del transistor por el modelo Pi. Aquí lo tenemos. Si lo quiero hacer para un transistor PNP, ¿cuál es la diferencia? Pues acá está abajo, ¿sí? La diferencia entre un transistor NPN y PNP, pues básicamente es la dirección de las corrientes. Aquí va todo al revés, ya lo sabemos. En un transistor NPN, todo va como lo hemos trabajado en los ejercicios que hemos resuelto. En un transistor PNP, pues van las corrientes al contrario. Entonces, dado que las corrientes van al contrario, aquí la corriente de base va a salir. Por lo tanto, vean el voltaje Pi cómo está. El voltaje Pi tiene su polaridad positiva abajo, negativa arriba. La corriente va de más a menos. Se está cumpliendo lo que siempre hemos sabido. Corriente en una resistencia va de más a menos. Entonces aquí va nuestra corriente de base. Está saliendo el transistor tal como sabemos de este lado. Y acá también la corriente en el colector sale para este caso. Pues aquí está, corriente colector está saliendo.
mientras que la corriente de emisor entra a nuestro transistor. Ahí está entrando, o sea, aquí también estaría entrando a nuestro transistor ya dibujado como por medio del modelo pi, como lo estamos trabajando. RPi, voltaje pi, se relaciona exactamente como lo dejamos hace un momento. Ley de Ohm, ahí está. Ley de Ohm me va a relacionar voltaje pi, resistencia pi y corriente de base. Entonces, básicamente esto es lo mismo que lo que tenemos acá arriba, nada más está invirtiendo. Y bueno, en donde tenemos la indicación de nuestra corriente colector, está IC. Hay una equivalencia, dice es igual a Gm por Bpi. Este Bpi, pues obviamente es el que ya conocemos, aquí está del lado de la base. Voltaje pi va en la resistencia pi, es el que se genera con esta resistencia pi junto con la corriente de base. Este es nuestro voltaje pi. Lo vamos a multiplicar por algo, bueno, ahorita vamos a ver, por algo que se llama Gm, y eso va a ser nuestra corriente de colector. Para los dos casos, ven, se cumple exactamente lo mismo. Corriente de colector va a ser Gm por Bpi, ahí está, Gm por Bpi. Bueno, ¿qué es ese Gm? Aquí lo tenemos, Gm, conductancia. La conductancia es un parámetro que va totalmente a la inversa de una resistencia. Si sabemos que una resistencia es aquella que se opone al flujo de la corriente, ¿qué va a ser la conductancia? Bueno, pues va a ser el parámetro que va a permitir que haya una corriente. De tal manera que la conductancia y la corriente van a variar directamente proporcional. Es decir, si hay una corriente muy grande, ¿qué quiere decir? Que la conductancia también debe ser grande. Acuérdense, la conductancia va a ser, digamos, que el parámetro o el valor que nos va a permitir que pase la corriente. Y bueno, la conductancia la vamos a medir en una unidad totalmente inversa a los ohms. Sabemos que los ohms, ya lo hemos trabajado desde mucho tiempo, sabemos que los ohms se representa, o bueno, las unidades de los ohms las representamos por medio de la letra omega. Entonces vamos a dibujar la letra omega al revés, como la tengo aquí. Esta es la letra omega dibujada al revés, y eso va a ser la unidad de medición para nuestra conductancia. Acuérdense, conductancia es inversa a la resistencia, pues también la unidad de medición. La unidad de medición, el símbolo que nos representa la unidad de medición era la letra omega. Bueno, la volteamos, la escribimos al revés, y esa es la unidad de medición para la conductancia. Ahora, ¿cómo se llama esta unidad de medición? Pues vamos a hacer lo mismo que en lo anterior. Invertimos, vamos a escribir la palabra ohm al revés. Escribimos la palabra ohm al revés, va a ser mho. Entonces la conductancia se va a medir en mhos, MHO, exactamente la palabra ohm escrita al revés. Y bueno, lo que vamos a estar trabajando ya para nuestros ejercicios, pues va a ser el símbolo, que es en este caso la letra omega escrita al revés. Entonces, en resumen, conductancia, parámetro que va directamente proporcional a la corriente, se mide en mhos y lo simbolizamos con la letra omega al revés. Ahora, ¿cómo se calcula la conductancia? Aquí la tenemos. Conductancia dice va a ser igual a 40 por ICQ. Como les comentaba ahorita, conductancia y corriente son directamente proporcionales. Entonces, si hay una corriente muy grande, pues la conductancia también va a ser muy grande. Esta ICQ, ¿de dónde viene? Pues ya lo hemos trabajado. La ICQ va a ser la corriente en el colector que se calcula en el análisis de corriente directa. Recuerden que en nuestros amplificadores hay dos análisis de corriente directa y análisis de corriente alterna. En el análisis de corriente directa, bueno, pues la corriente de colector que calculamos, la primera que calculamos desde los ejercicios iniciales de todos estos temas, esa corriente IC, o la corriente en el colector, la que vamos a poner aquí, ya sabemos que se llama ICQ. El 40 que vemos aquí es una constante. Este 40 tiene dimensiones, nada más que para no complicar aquí la escritura, para no hacernos bolas, digamos, para no confundirnos, no le estoy poniendo las unidades al 40. Tiene unidades, de tal manera que yo voy a sustituir ICQ. ¿En qué unidades tenemos la ICQ? Pues obviamente en amperes. Cualquier corriente la medimos en amperes. Entonces, esto está en amperes. Aquí hay unidades en el 40. Para evitar complicaciones, no le pongo las unidades en el 40 y lo hago así. Esos amperes que tengo en la corriente los multiplico por el 40 con las unidades respectivas, y eso que resulte me va a dar ¿en qué unidades dijimos que se medía la conductancia? En mhos. Entonces, para evitar complicaciones, para evitar ahí confusiones, no pongamos las unidades, simplemente el 40 así directo, es una constante, siempre vamos a usar un 40. El 40 directamente lo multiplicamos por lo que ustedes tengan de esta corriente en amperes, lo que resulte va a estar ¿en qué? En mhos, ya sin complicarnos ahí con las unidades, directamente amperes, por eso las unidades del 40 nos va a dar mhos. Y bueno, esa conductancia pues es parte del circuito. Ya vimos que
está incluida aquí. La conductancia por el voltaje pi es la corriente de colector para cualquiera de los casos, ya sea para un transistor NPN o para un transistor PNP. Y por último, esa conductancia pues nos va a llevar a calcular la resistencia pi. Ya sabemos que la resistencia pi es un valor interno del transistor, está en la base. Aquí tenemos este Rp. ¿Cómo vamos a calcular la resistencia pi? Pues la vamos a calcular dividiendo beta. Ya sabemos quién es beta, es un valor que nos da el fabricante del transistor o la ganancia del transistor beta. Recuerden que ese valor beta no tiene dimensiones. Cualquier ganancia que ustedes tengan donde lo vayan a aplicar, siempre decimos que la ganancia es adimensional. Entonces este valor beta no tiene dimensiones. La conductancia ya vimos que se va a medir en mos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo divida algo, un número que es adimensional, entre mos? ¿Cuáles son las unidades inversas a los mos? Pues nos va a dar en ohms. Obviamente, si esto decimos que es una resistencia, se va a medir en ohms. Entonces ya está. Resistencia pi la vamos a obtener en ohms. ¿Cómo la vamos a obtener esos ohms? Dividiendo un valor adimensional entre los mos de la conductancia. De esa manera vamos a tener nuestra resistencia pi. Entonces todo esto es lo que vamos a ocupar para poder calcular nuestras ganancias tanto de voltaje como de corriente en los amplificadores que hemos visto. Es importante que recordemos que esto siempre se usa, esto igual, siempre son equivalencias, o por supuesto cálculo de la conductancia, cálculo de Rp, lo vamos a estar trabajando en nuestros ejercicios para poder obtener los valores que se requieren. Entonces este es el modelo pi, simplemente cambiamos nuestro transistor que hemos usado de manera tradicional, lo cambiamos por este modelo en cualquiera de los dos casos. Y de esta forma ya tendríamos ahí una herramienta más para trabajar en nuestros circuitos. Bien, tenemos aquí un recurso más, igual dentro del tema del modelo pi del transistor. Ya está definido todo lo que incluye este modelo pi. Vamos a ver un recurso que tenemos para aplicar igual en nuestros ejercicios. Se dice que las resistencias que están en la base y en el emisor se pueden reflejar. ¿A qué se refiere este tema o esta teoría de reflejar las resistencias? Simplemente consiste en moverlas. Esta resistencia pi está en la base, yo la puedo mover al emisor, o cualquier resistencia que yo tenga en el emisor, la que ustedes tengan, en este caso le estoy poniendo resistencia X, la puedo mover hacia dónde, hacia la base. ¿De qué manera las vamos a mover? Acuérdense que la diferencia entre la base y el emisor pues siempre va a ser, obviamente la corriente no es la misma. La corriente en la base es una corriente muy chica, la corriente en el emisor es una corriente mucho más grande. ¿Cuántas veces es más grande la corriente en el emisor que en la base? Pues es beta veces más grande, eso ya lo hemos trabajado. Bueno, de hecho esa definición viene desde el colector. Sabemos que la corriente de colector es beta veces más grande que la de la base. Y bueno, lo estoy aplicando exactamente igual para el emisor. ¿Por qué? Pues haciendo por ahí un recorrido de los temas que hemos trabajado. Sabemos que una vez que sabemos que la beta es muy grande, consideramos que la corriente de colector y la corriente de emisor pues son prácticamente iguales. Es por eso que así como decimos que IC es beta veces más grande que IB, pues igual corriente de emisor es beta veces más grande que la corriente de base. Entonces, ¿qué hacemos para reflejar las resistencias? Como les decía, podemos mover en lo que está en la base, en lo que está en el emisor. Aquí tenemos ya el ejemplo para mover, en este caso Rx. Rp lo dejé exactamente en su lugar. Ven, Rp estaba en la base, sigue estando en la base. En el colector no hay cambios, el cambio está en el emisor. Yo tenía una resistencia, cualquier valor de resistencia R que le estoy llamando ya no está en el emisor. ¿Qué hice con esa resistencia? La moví hacia la base. ¿Por qué se puede mover? Bueno, en algunos ejercicios de ganancia va a ser necesario que tengamos este movimiento. En su momento lo vamos a ver. Aquí vamos a explicar nada más qué es lo que debemos hacer para moverla adecuadamente. Sabemos que la corriente en el emisor es beta veces más grande que la corriente en la base. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una resistencia en el emisor? La quiero mover a la base. ¿Cómo debería ser la resistencia en la base? Pues si la corriente aquí es más chica, la resistencia ¿cómo debe ser? Pues más grande. ¿Qué factor es el que me da esa diferencia entre corriente de emisor y corriente de base? Pues el factor es la beta. Entonces, si yo digo que aquí la corriente en la base debe ser beta veces más chica,
¿Qué debe pasar con la resistencia? Acuérdense que corriente y resistencia vayan inversamente proporcional. Entonces, si aquí la corriente debe ser beta veces más chica, ¿qué pasa con la resistencia? Debe ser beta veces más grande. Entonces, así de fácil. Cualquier resistencia que ustedes tengan en el emisor, la multiplican por beta y la pueden agregar o la pueden incluir aquí. Quedaría en serie ¿con quién? Con nuestra resistencia pi. Simplemente lo que estaba aquí lo multiplicamos por beta, pues para hacerlo más grande. Mi resistencia queda más grande, la corriente queda más chica. ¿Con qué factor? Es el factor beta. Exactamente lo mismo, ¿sí? Así como convertí este circuito, lo convierto a esto, ya reflejando Rx. Podríamos hacer lo mismo, pero con Rpi. Este circuito también lo puedo dibujar de esta manera. Vean que para este caso no estoy moviendo Rx, ahí está, Rx en su lugar original. Lo que estoy moviendo es ¿quién? La Rpi. Rpi estaba en la base, aquí ya no está Rpi en la base. ¿Dónde está nuestra Rpi? Ya está reflejada hacia el emisor. Y va a quedar en serie ¿con quién? Con cualquier cosa que yo tenga aquí abajo, como es el caso de nuestra resistencia X. Entonces, ¿qué hacemos con ese Rpi? Pues como lo hicimos arriba, ese Rpi estaba en la base, la movemos al emisor, aquí está nuestro Rpi, pero aquí sabemos que la corriente debe ser más grande. La corriente en el emisor debe ser más grande beta veces. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia que muevo de la base al emisor? Pues debe ser más chica. ¿Cómo le hago para que sea más chica? Bueno, la Rpi que yo tenía aquí la divido entre el factor que ya conocemos, entre beta, y eso va a ser nuestra resistencia ya reflejada para el emisor. Esto nos ayuda, como les comento, les ayuda porque así como está este circuito, esta resistencia y esta resistencia no las podemos simplificar. Si me dicen están en serie, en paralelo, pues estas no están ni en serie ni en paralelo. Simplemente esta se queda así y esta se queda así. No se puede simplificar nada de esto. ¿Para qué nos sirve este recurso? Bueno, vean que una vez que yo hago ese reflejo, ya puedo sumar las resistencias. Claramente se ve que esta resistencia que resultó aquí está en serie ¿con quién? Con Rpi. O acá abajo igual. Bueno, aquí siguen estando en la base. Acá las dos resistencias están, pero ya están en donde, en el emisor. No están en la base, están en el emisor. Y pues igual, claramente se ve que esta resistencia está en serie con esta. Ya las podemos sumar. Entonces, sumo esta resistencia, me va a dar una nueva resistencia aquí. O acá igual las puedo sumar. Cosa que no se podía hacer cuando estaban por separado estas resistencias. Como les comento, es un recurso más que vamos a usar para los análisis de ganancia en nuestro transistor.